Bueno, entonces vamos a proceder a revisar los puntos realizados en el taller. La idea es que nosotros tenemos un conjunto de datos que no están agrupados y el objetivo es ponerlos en intervalos y hallar las medidas de tendencia central. Entonces para eso realizamos los siguientes pasos. El primero es determinar la cantidad de datos. Como estamos revisando el ejercicio 1, vemos que la cantidad de datos era 32. Después obtenemos el rango. El rango es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Al revisar bien los datos obtenemos que el valor máximo es 7.4, el valor mínimo es 7.26 y la resta entre estos es 0.14. O sea que la máxima distancia entre cualquier par de datos es 0.14. Después vamos a utilizar la regla de Storch para obtener la cantidad de intervalos. Entonces, esta regla consiste en que el número de intervalos es igual a 1 más 1.322 por logaritmo base 10 de la cantidad de datos, o sea, 32 en este caso. Para este primer ejercicio nos dio 6. Luego, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos saber cuánto va a medir cada intervalo. Para eso vamos a utilizar, vamos a dividir el rango entre la cantidad de intervalos. Nos va a dar el tamaño del intervalo. En este caso, el tamaño del intervalo fue 0.023. Después, entonces podemos construir los intervalos. ¿Cómo construimos los intervalos? Cogemos el dato más pequeño, que por ejemplo era 7.26, y le sumamos la amplitud del intervalo. Entonces, más 0.023 y me da 7.283. Eso realizo para los 6 intervalos que tengo. Como es de esperarse, el último valor superior del último intervalo es el valor máximo, o sea, 7.4. Ahora, la marca de clase la hacemos sumando estos dos valores, el valor mínimo y el valor máximo, y dividiéndolo en dos. Esta marca de clase nos va a permitir identificar el intervalo de una mejor manera, pero nosotros ya sabemos que el intervalo es todos aquellos datos que se encuentran, por ejemplo, para el primer caso, entre 7.26 y 7.283, y esto sucede en todos los intervalos. Bueno, ahora lo que debemos hacer es hallar las frecuencias absoluta, acumulada, relativa y relativa acumulada. Para hallar la frecuencia absoluta, lo primero que hacemos es realizar un conteo. Entonces vamos a buscar dentro de nuestro listado de datos cuántos datos se encuentran en este intervalo, que son mayores a 2.6 pero a 7.26, pero menores a 7.283. Realizando este conteo obtuve que es 2 y así para todos los intervalos. Luego realizo la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada consiste en ir sumando cada una de las frecuencias absolutas. Entonces mi primera frecuencia acumulada es 2, pero la siguiente es 2, mi primer valor de la frecuencia absoluta más la suma de la anterior, o sea 4. Luego la siguiente sería 17 más 4, o sea 21, y así sucesivamente hasta llegar a n, que es el total de datos. Después voy a obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en dividir la frecuencia absoluta entre n, el número de datos. Entonces 2 dividido 32, 2 dividido 32, 17 dividido 32 y así sucesivamente. Este es un valor porcentual de en qué porcentaje de los datos está en qué intervalo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que la mayor frecuencia relativa se encuentra en este tercer intervalo, que es más o menos el 53% de los datos en este intervalo, entre 7.307 y 7.330. Después acumulamos estos datos y llegamos al final a 1, que 1 sería la suma de cada uno de los porcentajes, o sea, este sería como un 100%, la suma de cada una de las frecuencias relativas. Después vamos a hallar el valor de la media. Entonces, para obtener el valor de la media, lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto para cada uno de los datos, entonces, por ejemplo, para este par nos da cierto resultado, para este par nos da otro resultado, y luego así sucesivamente para todos los intervalos, y luego realizamos una suma. Esta suma, en nuestro ejercicio, nos da 234. Lo dividimos entre n, el número de datos, y nos da 7.33. Esta es la media calculada. Después vamos a calcular la moda. Para la moda utilizamos esta fórmula. En esta fórmula lo que debemos hacer es primero hallar en cuál intervalo se encuentra la mayor frecuencia absoluta. Entonces, en mayor frecuencia absoluta ya habíamos dicho que se encontraba en este tercer intervalo, ¿no? Que la frecuencia absoluta es 17. Y después reemplazamos en la fórmula. Entonces, este LI corresponde al límite inferior, o sea, 7.307. Después, la frecuencia en I es la frecuencia de ese intervalo, o sea, 17. La frecuencia de I menos 1 es la frecuencia anterior. La frecuencia de I más 1 es la frecuencia posterior.
reemplazamos, multiplicamos por la amplitud, que recordemos nos había dado 0.0233 y nos da este valor de la moda. Posteriormente hacemos algo parecido para calcular la mediana, pero entonces recordemos que la mediana consiste en dónde se encuentra ubicado el dato de la mitad. Entonces nosotros tenemos 32 datos, ¿cierto? El dato de la mitad estaría entre 16 y 17. Si nosotros nos vamos a la frecuencia acumulada, los valores de entre 16 y 17 estarían también otra vez en el tercer intervalo. Esto sucede en este ejercicio, pero en otro puede que esté digamos que la mayor frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta de la mitad, sea distinta a la mayor frecuencia absoluta. Entonces, pues bueno, obtuvimos que era el tercer intervalo el que debíamos como revisar y seguimos esta fórmula. Entonces, LI, de nuevo, es mi límite inferior, N, sabemos que es la cantidad de datos, FI menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces yo estoy parada sobre el intervalo 3, la frecuencia acumulada del intervalo anterior sería 4, lo reemplazamos acá y FI, mi frecuencia acumulada del intervalo que estoy revisando. Entonces en este caso es 17 y lo multiplicamos por la amplitud y en este caso me dio 7.32. Después realizamos el histograma. Entonces en el histograma recordemos que en el eje horizontal o en el eje X iría la marca de clase y en el eje vertical va la frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, para nuestro tercer intervalo, que era el que más nos importaba, recordemos que tenemos una frecuencia absoluta de 17. Entonces aquí aparece mi tercer intervalo con mi tercera marca de clase, una frecuencia absoluta de 17, y así para cada uno de los valores. Esto nos permite tener una idea de más o menos cómo están distribuidos los datos, y esto es útil para comprobar si nuestros cálculos tienen sentido o no. Entonces, en cuanto a conclusiones, básicamente lo que podemos hacer es comparar el valor de la media con el valor de la mediana, porque recordemos que la mediana corta los datos por la mitad y la media dice el promedio de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros encontramos que la mediana es 7.32 y la media nos había dado 7.33, o sea, que la media estaba a la derecha de la mediana y por ende se podía decir que el 50% de los datos estaban antes de la media y por ende había más datos a la izquierda que a la derecha, o sea, la mitad de los datos estaban antes de la media. Y en cuanto a la moda, simplemente podemos concluir que es el dato que más se repite y en este caso nos dio 7.32. Un proceso idéntico se realizó para cada uno de los ejercicios y bueno, si podemos verificar, por ejemplo, acá tenemos una frecuencia absoluta alta de 13, pero nosotros sabemos que la mediana va a estar más centrada, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí una media mayor que la mediana y eso indica que los datos están más hacia la derecha. O sea, que la media, el promedio de los datos, en vez de estar, digamos que cercanos al centro de los datos, está un poco hacia la derecha. Entonces esto nos habla de la tendencia de los datos. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo el ejercicio, todo el taller.